Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una emisión más de Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Les saluda cordialmente su amigo Gustavo Hernández. Y para esta emisión vamos a tocar un tema muy particular y sobre todo de gran importancia para todos los que trabajamos y que tenemos un trabajo en una oficina o en una empresa. Y vamos a hablar por el gusto de tener un buen ambiente laboral. Y para eso se encuentra con nosotros nuevamente un placer y un gusto tenerlo aquí, a mi estimado amigo, licenciado Víctor Rodríguez. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal, mi querido Gus? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer estar de nuevo contigo. Qué bueno que me invitaste. La verdad es que me siento muy contento, como siempre, de estar contigo y de poder platicar de muchas cosas que son interesantes y en este caso lo que es el ambiente laboral, ¿no? Efectivamente, pues bienvenido, mi querido Vic. Y bueno, Gracias. pues sí, vamos a tocar el día de hoy este tema que es muy importante, ¿no? Sobre todo pues para todos los que nos desenvolvemos en un ambiente laboral, en un ambiente de empresa o en alguna dependencia también. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es un ambiente laboral? Yo creo, para empezar, que es un conjunto de elementos que conforman el entorno, y en este caso el entorno laboral de una empresa o donde se labora. Uh-huh. Estos elementos son varios y muy diferentes. Podemos empezar desde los físicos, uh-huh, desde los medioambientales, sociales y sobre todo, creo que para mí es el más importante, el psicológico. Psicológico, sí, definitivamente son muchos factores los que determinan precisamente que en donde te desenvuelves haya un buen ambiente o sea lo contrario, ¿no? Que sea un ambiente totalmente pesado o con mucho estrés. Entonces, ¿cómo poder llevar en este caso la diferencia o cómo hacer tú para que ese ambiente no se vuelva negativo? Es correcto, sí, tienes razón. Por eso decía que el primero más importante debía ser el psicológico, porque independientemente de los otros, que por ejemplo te voy a dar rápidamente uno que es el físico, supongamos, uh-huh, en donde por ejemplo es una empresa chica, en donde no hay muchas personas, supongamos, no hay mucho interacción entre personas, tal vez no hay, está muy rígido ese trabajo. Entonces, ese trabajo depende mucho de tus actitudes para que tú lo hagas un buen trabajo. Ameno. Exactamente. Entonces, por eso te digo, o sea, tal vez en este caso que es físicamente el entorno no es muy bueno, pero tu actitud la va a hacer mejor. Y igualmente en un ambiente donde hay muchísimas personas, por ejemplo en el gubernamental, donde hay edificios que son llenos de personas, uh-huh, pero si tú eres una persona a la cual no interactúas con las personas, eres muy pasivo, y al final de cuentas no vas a generar algún tipo de ambiente laboral. Ok. Bueno, sí, en ese caso yo creo que el último que mencionas es muy variado, ¿no? Porque obviamente si estás en una empresa grande, por más que quieras o por más que lo trates de evitar, sí tienes que interactuar con las demás personas. Entonces, ahí también es cuando vas formando precisamente ese ambiente laboral, ¿no? Sí, es correcto. Digo, a final de cuentas, sí tienes que interactuar. A lo que yo me refiero es tu ambiente psicológico, porque tú puedes tener personas con las cuales colaboran contigo, pero efectivamente que no más colaboren contigo. Y una cosa es hacer amistades con esas mismas personas, que en realidad ese es el ambiente laboral psicológico, que tú tengas un ambiente tranquilo, ameno, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay que tener en cuenta que es una de las partes de tu vida. La primera es la familiar, la escolar, donde tienes muchos amigos, y la laboral, donde sí, allí también tienes un ambiente de amigos. Se diga lo que se diga, es así. Ok.
Bueno, ahí habría que igual y hasta como definir, porque muchas veces sí tienes buena relación con los compañeros de trabajo, pero ya es como complicado a veces el poder ya señalar a un compañero de trabajo como un amigo, porque igual y la misma situación, la misma característica de tu trabajo, a veces nada más te permite interactuar con esas personas y llamarlos compañeros, pero de eso a llamarlos ya amigos, pues ya es una cosa distinta, Sí, ¿no? sí, claro, por eso te digo que dependen muchos factores, lógicamente también culturales, de cómo sea la empresa también, como dices bien, puede ser la empresa rígida, puede ser un poquito pasiva, puede tener muchas aptitudes que te faciliten tener un ambiente entre las personas más provechosa, y hay unas que no. En mi caso he tenido las dos casos, y te puedo decir que efectivamente lo que dices es correcto. No es fácil. Aún así, como te digo, tu actitud hace de que, aunque está muy rígido, sí tratas de amenizar, ¿no? Claro. Y a lo mejor en la hora de trabajo, en la hora de salida, en la hora de entrada, es cuando tú interactúas más. Sí. En este caso, pero como dices bien, no es fácil por los mismos trabajos que son diferentes, que no te permiten a veces tener mucha interacción. Efectivamente, ahí sí coincidimos que yo creo que el punto más importante aquí, que va mezclado obviamente con el ambiente laboral, pero no podemos dejar al lado la cuestión de que al final de cuentas, independientemente del ambiente en el que estás, laboralmente hablando, pues digamos, el objetivo es hacer el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo. Correcto. Y no, en este caso, no poder, ¿cómo decirlo? Por situaciones de alguna amistad que se realice o alguna interacción con alguno o varios ahí compañeros, eso que no deje a un lado el objetivo que tienes que lograr, ¿no? Sí, efectivamente. Primero, lo principal de una empresa es el objetivo, como dices tú, llegar a los objetivos que son si estás vendiendo, pues vender, ¿no? Y si estás, cualquier cosa que se está haciendo en esa empresa. Y sí, pero también ahorita más que nunca trata de que haya interactividad. ¿Por qué? Porque saben que las personas pues no somos robots. Debemos de tener espacios. Hay de eso hay algunas cosas que se llaman pausas, que cada 15, 20 minutos, si quieres, te pares y hagas algo de ejercicio. ¿Por qué? Porque es sano. Sí, claro. Es sano para la empresa. El estrés de hoy, de este siglo, es impresionante. Mucho. Entonces, eso lo ven las empresas. Entonces, por eso se habla mucho ahorita del ambiente laboral, de que debe ser ameno, debe ser un poquito flexible. Que lógicamente una cosa es el dicho al hecho, ¿no? Sí. Pero muchas empresas sí lo hacen, y créeme que sí he conocido de las dos partes, y yo siento que hay unas empresas donde sí el objetivo sí se logra. Ok, sí, de hecho, sí, efectivamente hay, en la actualidad ya muchas empresas están adaptando precisamente esas como pausas que mencionas, esos 5 minutos, como diría el comercial, tómate tus 5 minutos para desestresarte, para reciclar lo que estás haciendo, en este caso, que te refresques un poquito de incluso tanta presión que en algún momento podría darse, para regresar y pues concentrarte nuevamente en eso que tienes que hacer. Tu objetivo, ¿no? Que es nuestro objetivo de todos, ¿no? Así es. Puedo dar un comentario donde yo estuve en una empresa donde había concursos de canto, había karaoke, había concursos de juegos, juegos de PlayStation y todo esto, y la verdad sí estaba muy muy padre. Lógicamente eran espacios en los que te permitías, de acuerdo a lo que estabas haciendo, te permitían interactuar, ¿no? Había muchos tipos de concursos y lógicamente premios, y lógicamente pues eso te hace sentirte parte de la empresa, ¿no? La clásica de ponte la camiseta.
Ándale, sí. Y es tan fácil decirlo, pero no es tan, ya en el ambiente no es tan fácil hacerlo. Es correcto, sí, ya en la realidad como que a muchos todavía les cuesta, como dices, el ponerse la camiseta, ¿no? Porque a veces, pues, por la monotonía del mismo trabajo y por el tiempo que ya tienes, se va haciendo como muy repetitivo y lo que quieres, pues, es dejar que se repita, ¿no? En este caso, o sea, que no sea tan monótono, que el mismo trabajo te permita no solamente cumplir con el mismo, sino también alcanzar otras expectativas dentro de la empresa, ¿no? Sí, el tiempo sí te tiene que, ahora sí que alcanzar. Lo que sí no te debe alcanzar nunca es el estrés psicológico, en este caso el estrés laboral. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya las medidas que en cuanto a las empresas han visto que sí disminuye mucho el potencial de la gente por lo mismo del estrés. Y claro que sí ayuda, y también se han mostrado datos, que sí ayuda, en el cual cuando tú ayudas en el aspecto psicológico a las personas con premios, con actividades, con pausas, como te digo, en muchas otras cosas, sí ayuda para que haya más ambiente y sobre todo más productividad. Ok, sí, eso es muy importante, sobre todo el hecho de que sí exista esa, pues eso como recompensa, podríamos llamarlo, para que te motive realmente a continuar haciendo tu mejor esfuerzo en el trabajo, ¿no? Sí, es correcto. O sea, no hay nada como una como dicen, una palmada en la espalda, decir, estás haciendo bien, se siente bien desde ahí. Claro. Y eso a veces no se nota, pero créeme que sí es muy bueno que te digan, eres bueno, estás haciendo bien. Y me lo han dicho y créeme que sí se siente muy padre. Y te anima a seguir haciéndolo mejor. Sí. Decir, eres bueno y te produces más. Entonces yo creo que ese aspecto hay que tener, ese ambiente hay que hacerlo, repetirlo más para que las empresas sepan que ese es el camino. Hacerlo mejor para que nosotros produzcamos más y tanto la empresa gane más y nosotros igual. Sí, y que pues nos también consideren, en este caso como empleado, pues para tener, no sé, alguna promoción, por decir, concursar para un puesto mejor, podría ser, ¿no? Sí, los calafones que existen, en el gobierno pues los conocemos bien, cómo son, y en las empresas igual, sabiendo que le echas ganas y sobre todo que tienes buena actitud. De lo primero que hablamos, de la actitud, la gente lo ve, los jefes lo ven el liderazgo, la productividad, donde dicen, usted tiene cualidades, las cuales me van a ayudar no solamente para mí, para conseguir el objetivo de la empresa, sino que me ayudan a que la parte de los demás copien a esta persona para que sean mejores. Sí, de hecho sí, de eso se trata. Y qué bueno que retomaste el tema, porque efectivamente tú puedes tener la mejor actitud e ir todos los días y decir voy a echarle ganas, claro, y voy a hacer mi mejor esfuerzo y todo. Pero también está la otra parte, ¿no? De que a veces no todos jalan para el mismo lado, ¿no? Y incluso empiezan, no sé, con envidias con alguna mala onda, ¿no? Que te pueden tirar ahí de repente. Sí. Entonces, ¿cómo le haces? O sea, una pregunta, ¿cómo harías tú para contagiar o ese efecto positivo que tú traes a los demás para que se cambie ese ambiente? Fíjate, hablamos de liderazgo, no hablamos de los jefes, hablamos de las personas. Por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de todas las personas que son, por ejemplo, 10, de las cuales hay una persona que es negativa, como tú lo dijiste. Uh-huh. Hay una persona que es pasiva, hay una persona así. Pero hay una persona que puede contagiar. ¿Cómo lo puede hacer? Con la actitud positiva y también ese liderazgo que debe tener una persona, en el cual debe de actuar y decir las cosas, sentir que agrada, sentir que se siente, pertenece a la empresa y que contagie esa parte para que los otros digan, pues sí es cierto, y no genere como dices tú, una negatividad, porque sabemos que la otra persona de negatividad va a decir, bueno, pues es que no nos pagan bien, es que no hay esto, no hay el otro,
Pero si tú tomas la batuta y decirles, es que nos está yendo bien, van que nos va a ir bien, ya vas a ver que esto, si hacemos esto, este objetivo lo hacemos y vas a ver que entre todos vamos a hacer bien las cosas. Empezamos a construir en vez de destruir. Exacto. Yo creo que esa es la parte importante. La actitud, como te dije, principalmente, y la acción. Sí, así es. Entonces esas son las dos partes de que yo haría. Sí, definitivamente es muy importante, primero, el tener, obviamente, una actitud positiva y que ésta se refleje hacia los demás, ¿no? Hacia donde te estás desenvolviendo laboralmente. Y quieras o no, obviamente la gente se va a percatar, la gente se va a dar cuenta de esto y obviamente vas a obtener mejores resultados, como bien mencionas. Sí, claro. O sea, luego ves, dice, pues si le está yendo bien porque está haciendo bien las cosas, ¿por qué me voy a juntar con el otro, no? Que lógicamente va a haber de los dos bandos porque así es. Porque así somos todos. Sí. Hay personas buenas y malas y eso nunca lo vamos a cambiar. Pero se trata de que haya más gente positiva que negativa, siempre. Exactamente, siempre es mucho mejor tener una actitud positiva y ahora sí que si encuentras a alguien que no está ahí, digamos en el mismo, que no congenia en el mismo canal, que no congenia, efectivamente, pues lo haces al lado, ¿no? Simplemente. Y de hecho ahí también es cuando se hacen las amistades. En ese punto ya también entra la amistad. Cuando tú te sientes que con esta persona tú haces buena química, es cuando empiezan las amistades, independientemente qué tanto sea la amistad. Sí. Y lógicamente pues, depende de muchos factores, pero ahí es cuando ya interactúas y ya te haces haces amistades, independientemente, como te digo, si se hacen a largo plazo o a corto plazo. Sí, también es correcto, pero volviendo al punto, ¿no? A lo mejor a veces es complicado que aunque te llevas bien con una o dos o tres personas ahí en el trabajo, ya fuera del trabajo ya a veces tu mismo ritmo de vida no te permite seguir interactuando con esas personas. Entonces, pues yo creo que ahí sí se necesita un poco más de tiempo para poder considerar a esos compañeros de trabajo como amistades, ¿no? Sí, bueno, a final de cuentas hay que tener en cuenta algo que hablamos en otros programas donde sabemos que hay amistades, pues ahora sí que son pequeñas, pero al final de cuentas son amistades. La amistad no significa que es para toda la vida, ¿no? Claro. Que quisiéramos, ¿no? Pero no es así. O sea, hay amistades en las cuales son amistades de escuela, amistades de sociales, de ambiente de casa, y hay amistades de todo. Y cortas y largas. Entonces, sí, tienes razón. A veces no quisiéramos compaginar más con más tiempo, pero ya nuestro ritmo de vida pues no nos deja, ¿no? Sí, ya es complicado porque volviendo un poquito al tema y planteándolo en la realidad, pues obviamente la mayoría de las empresas, la mayoría de las dependencias, el ambiente pues es muy, muy estresante, ¿no? Es muy exigente, sobre todo porque tienes que cumplir un horario estrictamente, tienes que abarcar todo ese tiempo e inclusive más, y a veces no es reconocida esa parte, ¿no? Entonces, todos esos factores contribuyen a que realmente tengas un mejor desempeño o simplemente te vayas estancando en el lugar donde estés, ¿no? Sí, de hecho sí es importante, como decimos, el ambiente laboral que sea bueno, porque sí, no solamente no rindes, sino no rindes en muchos factores. Implica muchos factores, tanto sociales para ti y tanto en el hogar también con tu pareja, tu familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si estás tú mal, llegas mal a donde estés, en tu sociedad, en tu familia. Y eso, la verdad, sí perjudica mucho. Sí, y eso, qué bueno que tocaste ese tema, porque efectivamente, una de las cosas que creo que ha funcionado, o les ha funcionado a varios, incluyéndome, es precisamente el separar la situación. Simplemente las cosas de trabajo se quedan en el trabajo y tu vida personal igual, ¿no? O sea, no puedes mezclarlo, porque ahí es cuando se complica todavía más, ¿no? Sí, en realidad debe ser así, pero la verdad, cuando tú estás feliz en el trabajo, lo contagias afuera.
¿Te sí, das por cuenta? supuesto, claro. Entonces, a veces, sí, si lo ves en aspecto drástico, así debe de ser, pero no es así. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, si tú ganas un premio en la empresa, tú lo vas a compartir con tu familia, vas a sentirte feliz. ¿Qué creen? Hice esto y esto y esto. Sí. O sea, no queda laboral. Sí. Bueno, ya aquí ya lo guardo con mis amigos y ya en la familia ya aquí no pasó nada. No, lo compartes. Igual, desafortunadamente, cuando estás mal, a veces lo compartes, ¿no? Estás triste y a veces tu pareja te dice, pues, ¿qué te pasa, no? Y así. Sí. Entonces, sí, debería ser así, pero somos humanos. Sí, exactamente. Entonces, sí tenemos el derecho de compartir y que estemos bien. Sobre todo estamos hablando de que haya un buen ambiente para que estés no solamente en el ambiente laboral bien, sino en el ambiente, como dijimos, social y familiar, ¿no? Exactamente, que tu persona se refleje bien y no solamente en un sector, sino que Correcto. sea en parejo, ¿no? Tanto en la familia como en el trabajo, como en las amistades. Y lo más importante es eso, de que si tú estás bien, obviamente vas a tener buenos resultados en cualquier punto, ¿no? Sí, creo que ya hablando en modo general, como dijimos, la actitud de uno es importantísima. ¿Por qué? Porque sabemos que no importa a veces dónde estés, el ambiente sea muy drástico, el ambiente sea bueno o malo, pero si tú tienes una buena actitud, créeme que se refleja mucho y se trata de ser feliz en esta vida. Por supuesto, y a eso venimos. donde estés, porque va a haber caminos sinuosos, va a haber caminos rectos, va a haber montañas, va a haber ríos, y hay que estar en contracorriente a veces, pero eso se trata la vida, y hay que disfrutarla como es. Entonces, a donde estemos hay que disfrutarlo, y lógicamente no se trata de que no estemos mal, sino al contrario, como te dije, tener una buena actitud. ¿Para qué? Para que nos reconozcan y tengamos una vida feliz, tanto en la empresa como en otros ambientes. Exactamente, y aunque no te lo reconozcan, ¿no? Mientras tú te sientas bien, mientras tú te sientas que estás haciendo bien las cosas, yo creo que eso vale mucho más. Sí, vale muchísimo estar bien, como te digo, que te digas yo lo estoy haciendo bien, y la verdad hasta llegas con otra actitud. Exactamente. En otros lados, y la verdad sí es muy importante, y lógicamente si el ambiente laboral de una empresa te ayuda, pues qué mejor, ¿no? Totalmente. Así es, mi querido Vic. Pues se nos va muy rápido el tiempo y bueno, pues igual más adelante a ver si podemos volver a retomar el tema para ahondar un poquito más y bueno, pues aclarar igual incluso algunas partes, porque también faltó como que haya algunos tipos de ambiente laboral, sí, correcto, que a veces no nos damos cuenta, pero estamos mezclados en el mismo. Sí. Y bueno, pues ya lo estaríamos viendo en otra emisión, pero mientras yo te agradezco que nos hayas compartido esto. Sí, muchas gracias Gustavo, y la verdad me gusta mucho que me hayas invitado, y sí, con gusto hablamos con más detalle y con otras experiencias, que sobre todo las experiencias, para que sepamos cómo se maneja un ambiente, y yo encantado de que me estés invitando. Claro que sí, pues lo estaremos ahí agendando próximamente, y bueno, pues nuevamente, gracias. Gracias a ti, Gustavo. Y gracias a todos ustedes por su atención. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo en la próxima emisión de Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Ya lo saben, todos los sábados, 1:00 p.m, a través de Orbe Network, la evolución de la imagen. Hasta la próxima.